buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta edición. Iniciamos con un repaso de nuestra agenda para hoy. A raíz de los allanamientos de este jueves, ¿en qué momento el país comenzó a perder la guerra contra la lotería ilegal? El negocio deja pérdidas de hasta 300.000 millones de colones a la Junta y facilita el lavado de dinero del narcotráfico. Celso Gamboa cumple la mitad de su prisión preventiva en la reforma. ¿Habrá algo que impida su extradición? Le vamos a contar. 800 puntos en la frontera panameña facilitan el ingreso de frutas y verduras de contrabando. Un informe reporta pocas capacidades lectoras en primeros ingresos universitarios. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? La NASA aterrizará en Costa Rica con un evento que reunirá a estudiantes de todo el mundo. Y Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras informes de hinchazón en sus piernas. Comenzamos. Lo contábamos en nuestros titulares. Luego de los allanamientos por el caso Tómbola en la edición nocturna, vamos a ir más allá con esta noticia del día. ¿En qué momento el país comenzó a perder terreno contra la lotería ilegal y cuánta plata se mueve incluso del narcotráfico? Nos vamos en directo aquí al estudio con Sheila Paniagua, quien nos trae todos los detalles. Adelante, Sheila. Efectivamente, María Fernanda, bueno, y es que los expertos aseguran que en los últimos años ha aumentado el uso de estos puestos de lotería y tiempos ilegales para que el narcotráfico o los narcotraficantes más bien puedan blanquear este dinero a través de estos puestos. Ya usted lo mencionaba al inicio, de que esto genera pérdidas al Estado que superan los 300.000 millones de colones, pero veamos la siguiente información. En Costa Rica, la venta ilegal de lotería y tiempos no solo representa un delito económico, también es parte del engranaje que usan las organizaciones narco para justificar ingresos y lavar dinero proveniente de sus operaciones ilícitas. Los expertos destacan que en el último quinquenio, la venta clandestina de lotería se salió de control. Por ejemplo, cada 100 metros las personas pueden toparse con un puesto de estos y al día se pueden jugar hasta 5 sorteos de diferentes países. Tienen un ingreso en efectivo casi diario sin ningún control. Y esto permite legitimar muchísimo capital que se genera con otro tipo de actividades. No significa que todas las bancas estén vinculadas al lavado de dinero, pero sí es una excelente oportunidad para quienes generan riqueza a partir de la venta de drogas, del trasiego de drogas. Al haber poca fiscalización de estos puestos, hace que sea más fácil para los grupos narcos delinquir. Como no hay un registro claro de cada 1.000 colones que alguien le pone a un número y que lo puede hacer varias veces al día, todos los días de la semana, porque siempre hay sorteos en algún lugar, pues esto abre la oportunidad para que se explique de alguna manera de dónde viene tanta plata, sin que sea necesariamente tan ilegal. Esta actividad ilícita le genera al Estado pérdidas que superan los 300.000 millones de colones. Tenemos conocimiento de que existe alrededor de 300.000 millones de colones que está en el mercado ilegal, que es dinero que va a bolsillos privados, que no paga impuestos, no pagan caja, tienen personas menores de edad muchas veces trabajando en los lugares y está ligado a una serie de actividades no lícitas. La compra de tiempos en puestos clandestinos en la mayoría de los casos contribuye al enriquecimiento de grupos criminales. Estoy segura de que ningún costarricense quisiera estar financiando el narcotráfico o algunas otras actividades, ¿verdad? No, usted no va a ir a dar plata para eso, pero indirectamente está dando dinero para actividades no lícitas. Entonces ese es el llamado, ¿verdad? Que siempre que compran desde la Junta de Protección Social, ese dinero va a financiar equipos médicos para hospitales de la Caja. Por esta razón, el diputado independiente Gilbert Jiménez propuso un proyecto de ley que busca frenar las loterías ilegales.
sanciones claras que van desde 5 años de salario base de un auxiliar 1 hasta 10 de salarios, de tal manera que dependiendo del delito así va a ser sancionado. Y si ya estamos hablando de personas que tienen toda una organización, todo un crimen organizado, que están involucradas entre lavado de dólares y una serie de acciones que sabemos que se están dando de forma ilícita, podría ir de 2 años hasta los 6 años de prisión. Los expertos dicen que la lotería y tiempos ilegales ya no solo es un delito menor, hoy es parte del negocio del narcotráfico. Bueno, y es que tal vez usted en casa se preguntará cómo es que hacen estas organizaciones para poder lavar dinero. Bueno, primeramente invierten dinero del narco en bancas ilegales o redes de vendedores informales. Incluso también compran grandes cantidades de número de lotería y tiempos a través de terceros. Pero es que también simulan ganancias legítimas. Dinero se hace pasar por ganancia obtenida por la venta de números o comisiones por tiempos vendidos. Como todo se mueve en efectivo, es más complicado tal vez que las autoridades puedan rastrear el origen de estos dineros, pero también ahí veíamos que ellos justifican estos ingresos ante bancos. Una vez legalizado ese dinero puede ser depositado en cuentas bancarias o usado para adquirir bienes como vehículos, propiedades y negocios, como ya lo han hecho, ¿verdad?, en muchos casos las organizaciones criminales que principalmente se dedican al narcotráfico. Para actualizar a nuestros amigos televidentes a esta hora, ¿cómo terminaron los operativos y también las detenciones por este caso? Sí, bueno, hoy se hablaba, ¿verdad?, de este operativo, de este amplio operativo que realizó el organismo de investigación judicial en distintos puntos del país, donde se encontraba asentada esta banda, principalmente en el sector de Guatuso. También realizaron allanamientos en Alajuelita, en Escazú, y según lo que dice el organismo de investigación judicial, y aquí tenemos datos recientes, durante estos allanamientos que realizaron, decomisaron cerca de 330 millones de colones, además de $30,000. Eso fue parte de lo que decomisaron las autoridades hoy, además de 15 vehículos de alta gama, 2 maquinarias pesadas, así como 4 fusiles de asalto, 2 pistolas y también rifles. Es importante destacar que esta organización criminal aparentemente se dedicaba a blanquear el dinero por medio de puestos de lotería clandestina. Además, también aparentemente se dedicaban a la venta de lo que es vehículos de alta gama. Bueno, ya hoy el organismo de investigación judicial logró detener a 8 personas. Incluso se hablaba de que hubo un enfrentamiento armado que dejó a 2 personas fallecidas, esto minutos antes de que el organismo de investigación judicial ingresara a la vivienda de uno de los sospechosos. El cabecilla de esta organización fue detenido hoy por las autoridades judiciales. Gracias, Sheila, por todos los detalles. Siempre en materia de sucesos, la liberación de integrantes de los Lara, acusados de varios delitos, entre los que estaban homicidios y venta de droga, podría agravar la violencia en algunos barrios de la capital. El ministro de Seguridad criticó el accionar del Poder Judicial en este caso. 10 presuntos integrantes de la banda de los Lara fueron dejados en libertad tras la sentencia de un juicio este jueves. El fallo deja en libertad a 10 personas que la Fiscalía señalaba como integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en barrios del sur de la capital. El fallo de los jueces se da porque no existió pruebas claras de la participación de estas personas en legitimación de capitales, venta de drogas, trasiego de armas y homicidio. De nuestra parte, en principio no podemos estar satisfechos del todo con Juan, pero sí hay una absolutoria de la gran mayoría de los delitos y tendremos que ejercer en su momento la apelación contra la sentencia penal una vez que analicemos la misma y consideremos si la misma es procedente o no. La liberación de estas personas fue criticada por el ministro de Seguridad Pública, quien dijo que el sistema judicial anticipó un incremento de la violación. Estaban sentados en el banquillo desde abril del 2024. Solo uno de los acusados fue sentenciado por un homicidio ocurrido en Atillo en noviembre del 2020.
La onda tropical número 16 ingresará al país este viernes y reforzará las lluvias en gran parte del territorio nacional. Para ampliarnos esta información, hacemos contacto a esta hora de la noche con Pablo Solano, quien es del Instituto Meteorológico Nacional. Pablo, bueno, primero, ¿qué tan fuertes van a ser los efectos de esta nueva onda tropical y también cuáles son los sectores que se van a ver más afectados? Claro, bueno, para mañana tenemos el ingreso de la onda tropical número 16. Y los vientos alisios continúan moderados a fuertes. Estas condiciones van a estar generando, pues más que todo, un patrón lluvioso para la zona norte y el Caribe, que ya pues desde la madrugada y mañana, especialmente esos periodos del día, van a estarse presentando lluvias dispersas, incluso algunos aguaceros más puntuales, más localizados en zona norte y Caribe norte. Entonces estas serían las zonas donde estamos esperando que pues pueda presentarse mayor cantidad de lluvia durante el día viernes. Igual durante la tarde estamos esperando que tanto el Caribe y zona norte vayan disminuyendo un poco las precipitaciones, pero todavía se pueden mantener algunas lluvias dispersas, aisladas, especialmente en las zonas montañosas. Durante la noche continuaría el patrón lluvioso en estas zonas. Incluso parte de la nubosidad y lluvias que se estaría presentando en el Caribe y zona norte va a alcanzar el Valle Central, como sectores del norte, el Valle Central y el este, especialmente en las zonas montañosas, tanto en el periodo de la mañana, incluso con algunas lloviznas que también pueden presentarse, como durante el periodo de la tarde. En el Pacífico Central y el Pacífico Sur continuará un patrón muy similar a lo que se ha presentado este jueves, en donde pues en las zonas montañosas y también en algunos puntos fronterizos con Panamá se han presentado aguaceros, lluvias con tormenta eléctrica. Entonces va a seguir ese patrón e incluso también alrededor de la península de Nicoya puede ser que se presenten también algunas lluvias de corta duración, incluso algún chubasco por ahí con tormenta eléctrica durante este viernes. Esas son las zonas en donde estamos esperando un poco más, pero sí enfocándonos más que todo en zona norte y el Caribe. ¿Cuánto pueden incrementar estos aguaceros la saturación de los suelos? Bueno, en realidad como en días previos, más que todo martes y miércoles, tuvimos una merma o una disminución bastante significativa de las precipitaciones, entonces las cuencas han respondido en tener menos saturación, pero sí las precipitaciones que van a presentarse el día de mañana pueden estar generando que algunas de las cuencas, tanto del Caribe norte y zona norte especialmente, pues puedan llegar a generar acumulados o porcentajes más bien de saturación entre moderados a altos. Estamos hablando entre un 70 hasta un 95% en estas zonas, especialmente durante el día de mañana, ya finalizando el día. La onda saldrá mañana mismo. ¿Qué nos espera ya para el fin de semana? Bueno, hay que tomar algo en cuenta y es que este jueves ya lo que era el polvo del Sahara que nos estaba generando esas condiciones más secas o más estables en días previos, pues se ha alejado bastante o ha disminuido mucho la concentración sobre el territorio nacional. Sin embargo, pues ya desde viernes en adelante, al no tener esas condiciones tan estables y tan secas, pues el contenido de humedad por el paso de esta onda tropical 16 y por el próximo paso de la onda tropical número 17 el domingo, estaría generando un ambiente pues mucho más húmedo y también precipitaciones para este fin de semana. Eso sí, como te digo, de forma más significativa para zona norte y el Caribe. Gracias, Pablo, por todos los detalles y mucha precaución de cara al fin de semana. El tiempo en detención provisional del exmagistrado Celso Gamboa se acorta. De los 2 meses establecidos, ya lleva 27 días y los tribunales de San José analizan pruebas para determinar si procede o no la extradición. Para ampliar esta información, hacemos contacto con la periodista Rachel Matamoros. Es correcto, de hecho la cuenta regresiva avanza y pronto los tribunales de San José determinarán si procede o no la extradición contra el ex magistrado Celso Gamboa. De hecho, en la siguiente nota vamos a analizar los 2 escenarios que hay luego de que se cumplan los 2 meses de la detención provisional.
27 días han pasado desde que el exmagistrado Celso Gamboa fue detenido en Escazú, mientras las autoridades costarricenses deciden si será entregado a la justicia de los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones graves por aparente lavado de dinero y narcotráfico a gran escala. Pero ese reloj que avanza no es eterno, el plazo se acorta. Los tribunales de San José ya analizan a fondo las pruebas enviadas desde territorio norteamericano. Si estas evidencias son contundentes, la extradición podría ser en los próximos días. Ya se recibió la acusación, ya se recibieron las pruebas y ahora lo que sigue es que esto va a ser analizado por los tribunales de justicia. La autoridad competente para determinar esto y por supuesto si procede o no esta extradición es el Tribunal Penal, en este caso de San José, al cual se le ha dado la competencia para conocer del presente asunto. Ya se interpusieron recusaciones y demás actividades procesales. Según expertos en derecho penal, la posibilidad de que Gamboa sea extraditado es alta. Sin embargo, el proceso no está cerrado. Una apelación podría frenar todo. Que los tribunales de justicia de Costa Rica no vienen a analizar si efectivamente los hechos que se le achacan al señor Gamboa pasaron o no pasaron, ya que a quien le compete justamente venir a analizar el hecho de si el señor Gamboa es responsable de esos hechos es directamente a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación resuelve en definitiva si si se declara con lugar la extradición. Una vez declarada con lugar, lo que se debe es coordinar el aspecto administrativo, que es que viene un avión del gobierno federal de Estados Unidos que traslada a los extraditables. El escenario se complica aún más. Gamboa tiene en Costa Rica 3 juicios pendientes y según los especialistas en materia penal, mientras esos casos no concluyan, su salida del país también podría quedar congelada. Lo que puede hacer el Ministerio Público es solicitar o aplicar un criterio de oportunidad, que es prescindir de la acusación en contra de él para permitir que la extradición se tramite. Las autoridades aún examinan cada documento, cada prueba, antes de decidir si Gamboa será enviado a Dallas, Texas, para enfrentar una acusación por narcotráfico a gran escala, impulsada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Bueno, y eso es parte de los 2 escenarios que hay cuando se cumpla como tal los 2 meses de la detención provisional. Por otro lado, Celso Gamboa también habría solicitado tener un cuaderno justamente para llevar su caso y tener comunicación con sus abogados. Con el fin de tener una mejor comunicación con parte de su representación legal, Celso Gamboa habría solicitado en las últimas horas tener un cuaderno que le permita tener conocimiento sobre su caso. Se trata del tercer recurso de amparo que presentan tras la solicitud de extradición hecha por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Es una solicitud, me parece a mí, razonable, y el recurso de amparo, en primer término, deberá resolver la sala. Si lo admite, le da curso, pide el informe al director del centro penitenciario y luego resolverá conforme estime de acuerdo con los argumentos. El proceso en contra de Gamboa avanza antes de conocerse si su caso queda en manos de la justicia norteamericana. Días atrás habría solicitado ser atendido médicamente tras ser mordido por una rata en su celda, por lo que fue valorado por especialistas médicos del Centro Penal La Reforma. Incluso habría sido vacunado contra el tétano. El recurso de amparo debería poderse resolver en un plazo de no más de 3 a 4 semanas, ya sea acogiéndolo o rechazándolo por parte de la Sala Constitucional. Entre los alegatos recientemente, según la Sala Constitucional, están supuestas vulneraciones al derecho de defensa, privacidad de las comunicaciones y dignidad humana, donde solicitan una medida cautelar. Gamboa está descontando 2 meses de prisión provisional en máxima seguridad de La Reforma. Celso fue detenido el pasado 23 de junio, pero el OIJ en su vivienda en la capital. Bueno, y los expertos también en materia penal aseguran que es cuestión de días para que se determine como tal la extradición de Celso Gamboa, si va o no como tal, aparte de que no es necesario que se cumpla como tal los 2 meses de esta detención provisional. Se puede al final tomar la decisión en los próximos días, y además del caso que también analizábamos sobre los juicios pendientes acá en Costa Rica, es también un tema de decisión el prescindir en estos juicios para
para que se pueda agilizar el proceso de extradición. Gracias, Rachel, por la información. Cambiamos de tema porque entre 400 y 800 puntos en la frontera entre Costa Rica y Panamá han sido utilizados para meter productos ilegales al país. Jeffrey Naranjo nos informa más sobre este tema. Adelante. Este martes les contábamos precisamente cuáles son las causas y por qué se continúan ingresando productos sin registro sanitario de forma ilegal, lo que se conoce también como contrabando a Costa Rica, verduras, carnes, inclusive medicamentos. Es lo que por años las autoridades han venido incautando y han determinado que estos productos llegan a circular en muchos casos al mercado nacional. Son cientos de puntos los que se han detectado, por ejemplo, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, que son utilizados por estas estructuras para ingresar camiones, ingresar estas mercancías de manera clandestina, y precisamente incluso conversamos con la Dirección de Aduanas para saber cuáles van a ser esas medidas que se han tomado o que estarían tomando a raíz del incremento de este tipo de casos. Incluso esta misma semana vimos el decomiso de cerca de 12 toneladas de cebollas moradas que venían de Nicaragua sin ningún tipo de filtro o control, y a veces es a través de estos puntos que se logran ingresar al país. En la siguiente información vamos a ver en detalle lo que reportan algunas cámaras agrícolas, las medidas que estaría tomando la Dirección de Aduanas con este tema. Veamos. Entre 400 y 800 puntos ciegos en la frontera con Panamá son el blanco de las estructuras que importan desde carnes, quesos, vegetales y hasta cigarrillos, sin registros sanitarios, controles ni seguridad alguna al país. Varias cámaras agrícolas son conscientes de la competencia desleal y el impacto en los precios que esto genera. Cuando ya los productos tienden a subir un poquito de precio, hay contrabando de papa, de cebolla, de tomate, en hortalizas es muy común. Es muy común y es delicado porque primero es un riesgo de plagas, es una mercadería que no está controlada por el servicio fitosanitario. La Cámara de Productores de Papa asegura, por ejemplo, que incluso este producto que entra de forma ilegal a Costa Rica tiene un aspecto más deteriorado y es fácil de distinguir para el consumidor. Se menciona, hay muchos puntos ciegos en que pueden pasar, pero eso lo que tienen que haber son retenes y controles. Para eso este país montó la facturación electrónica y todos estamos en obligación de facturar nuestros productos. En los países fronterizos casi no la lavan, la guardan ahí, entonces es más oscura o viene con un poquito de tierra. Ya hemos hecho denuncias que la papa tiene un poco de tierra porque eso es papa cepillada, no es papa lavada. Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas aseguró que es un problema histórico y difícil de contener. Agregan además que temas como la subfacturación o el cobro de menos impuestos facilitan el contrabando en fronteras. ¿Qué decirte? Es que no hay una cerca, no hay un límite, ¿verdad? Se pasa por ahí, hay muchos puntos de acceso. En el caso de la cebolla es un tema de subfacturación. Eso significa que están utilizando reglas de origen de convenios internacionales que tenemos con Perú, y entonces utilizan lo que se llama el origen, el beneficio de origen, para ingresar al país. Pero ya tenemos 2 denuncias penales en el Ministerio Público por subfacturación de cebolla. Revisar que los productos que compra tengan un buen aspecto, cuenten con registro sanitario y verificar con el comprador de dónde lo consiguen pueden ser algunas de las medidas para que usted no sea víctima y propiciador de la compra de alimentos, bebidas y hasta medicamentos que entran ilegalmente al país. Jeffrey, bueno, ¿se han tomado medidas legales contra estos casos de contrabando? Precisamente, Fernanda, en el año 2023 se agarraron 184 documentos aproximadamente de aduanas y se encontraron 76 inconsistencias a la hora de facturaciones y cobros de impuestos. Esto derivó en que se presentaran cerca de 12 denuncias en instancias judiciales. Varias de ellas continúan en curso todavía analizándose, pues presuntamente se estarían dando casos de subfacturación, un aprovechamiento incluso de convenios internacionales, de facturar o reportar menos mercancías de las que realmente estaban llevando. En algunos casos estos transportistas estarían derivando en que también esto propicie el contrabando, y por tanto vemos que han habido causas judiciales también
que se están analizando en este momento en esta materia. Sin embargo, el control de toda la franja fronteriza es bastante complicado, según reporta Aduanas, y pues en muchos casos casi imposible de controlar. Se necesitan trabajos articulados, o se realizan más bien trabajos articulados con la Policía de Fronteras, pero también el reporte de la ciudadanía, el no adquirir este tipo de productos y las órdenes sanitarias que emite el Ministerio de Salud son algunas de las medidas que se toman a lo interno del país para evitar que estos tráficos se sigan dando, se sigan presentando en mercancías que incluso no son seguras para el consumo o para la salud. Gracias, Jeffrey. Buenas noches. Repasamos a esta hora cómo cierra el tipo de cambio del dólar este jueves. La venta finaliza en 506,27 y la compra en 500,23. Y ahora hablamos del Banco Central, porque le contamos que decidió bajar la tasa de política monetaria, que tiene un efecto en las tasas de interés de los deudores en colones. En los próximos meses, las tasas de interés de los préstamos en moneda nacional podrían bajar, pero muy lentamente. Asimismo, es importante que las personas deudoras tomen en cuenta que los intereses tienden a subir rápido, pero bajan lento. Tiene un efecto de rezago. Además, según el Banco Central, los créditos están creciendo un 6,8% en un año, es decir, hay más ticos endeudándose en comparación a hace 12 meses. A las 11:45 de esta noche desactivarán los sistemas de Hacienda para comenzar la migración a la nueva plataforma. Como parte del proceso de cambio hacia el nuevo sistema tributario, las plataformas ATV y Travi serán desactivadas a partir del 18 de julio, a las 11:45 de la noche. El Ministerio de Hacienda comenzará con esta transición de datos, es decir, los créditos fiscales y deudas tributarias migrarán a TribuCR, el nuevo sistema. El nuevo sistema tiene muchas medidas de seguridad, pero entre ellas una que nos sirve para evitar las suplantaciones de identidad es que las personas con la cédula vigente tienen que ingresar un código. Desde el 19 de julio y hasta el 3 de agosto, los contribuyentes no podrán realizar pagos ni declaraciones de impuestos, ya que el sistema estará desactivado. Por ende, si usted está moroso, le seguirán corriendo intereses y multas. Hasta el próximo 4 de agosto, la Dirección General de Tributación habilitará el nuevo sistema TribuCR. De una vez se va a pagar en la misma plataforma. Eso es otra gran novedad que trae el nuevo sistema TribuCR. Entonces usted desde la oficina virtual, nosotros le vamos a presentar las declaraciones. El nuevo sistema tendrá acceso a la oficina virtual OBI, donde se accederá a los servicios, declaraciones y pagos, cuenta integral tributaria, comunicaciones y notificaciones, así como también al registro único tributario. Esto ya está avalado por el Ministerio de Hacienda. Tendrá un tiempo prudente hasta el 4 de agosto que se implementa la nueva herramienta de TribuCR para que puedan volver a la normalidad con su presentación de declaraciones y trámites tributarios. Poner en marcha TribuCR implica la migración de información, excepto las claves, usuarios, correos electrónicos y números de teléfono. Eso sí tendrán que agregarse al nuevo sistema. Además, se están dando charlas gratuitas por parte de Hacienda y los aliados estratégicos. Todos los detalles están en las redes sociales del Ministerio. Y no es un secreto que muchos estudiantes han usado la inteligencia artificial para falsificar trabajos en secundaria o hasta en la universidad. Varios expertos mencionan qué deben hacer los países y también los docentes para evitar estas prácticas y más bien usar esta herramienta para una mejor educación. Estudios en Costa Rica e incluso internacionales han evidenciado el uso de la inteligencia artificial en las aulas. En algunos casos, escritos, por ejemplo, que debían hacer los estudiantes, terminan hechos por esta herramienta, sin profundidad, análisis ni criticidad. Esto, según especialistas en materia de educación, demuestra el arma de doble filo que puede ser la inteligencia artificial no regulada, y aseguran que es urgente que los diputados sean los primeros en tomar cartas en el asunto. Hay pocas iniciativas legislativas en los países para empezar a regular la inteligencia artificial. Sin embargo,
creemos que es un trabajo no solo de las personas que trabajamos con la educación, es un trabajo que hay que involucrar totalmente a los gobiernos, a las sociedades, a los legisladores. El uso de la inteligencia artificial pues, podría ayudar bastante para mejorar nuestros sistemas educativos, siempre y cuando nosotros reglamentemos su uso para que no se convierta en un elemento negativo. La UNESCO ha estudiado los pros y los contras de la inteligencia artificial y advierten también del potencial de esta herramienta bien utilizada, aunque son conscientes del uso no deseado que a veces le han dado algunos estudiantes. Bueno, creo que lo vemos cotidianamente, pero está en nosotros, está en los sistemas educativos y también en la educación no formal, que tenemos que asumir población que está fuera de los sistemas educativos en todo el mundo. Y si no sabemos cómo usar las tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, estamos creando más fragmentación y segmentación social. Según el Ministerio de Educación Pública, esta herramienta ya es aprovechada sobre todo en colegios técnicos y carreras STEM, de robótica o programación informática. Tenemos estudiantes que generan apps en un celular para poder identificar dónde, cuándo pasa el servicio de transporte público, a qué hora, en qué parada, etc. Tenemos estudiantes que a través de la inteligencia artificial, a través de drones, pueden identificar dónde hay fugas de petróleo, en el caso de Recope, o pueden identificar dónde hay deforestación y poder practicar la reforestación. Estos son solo algunos ejemplos de cómo en la educación técnica estamos utilizando la inteligencia artificial de la mano con la programación y la robótica. Días atrás, un informe de la Universidad Nacional advirtió también del rezago que estudiantes universitarios de primer ingreso tenían en su capacidad de lectoescritura. Algunos estudios han sugerido que el uso indebido de la inteligencia artificial podría incrementar estas situaciones. Este hallazgo o esto que nos comenta la Universidad Nacional se viene documentando después de la pandemia como algo que afectó muchísimo el sistema educativo. Volver a la prueba de escritura, que antes hacíamos hace muchos años y se dejó de hacer en los últimos 7 años, la prueba de escritura la vamos a incorporar dentro del tema de la macroevaluación. La inteligencia artificial puede impulsar una educación más dinámica, moderna y conectada, pero estos sectores insisten en la importancia de políticas públicas que la regulen, la importancia del factor humano y la formación de los profesores en el uso de estas herramientas para evitar que se vuelvan un peligroso sustituto del análisis y el criterio humano. Hacemos balance a esta hora porque el cannabis medicinal estará disponible en farmacias del país. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cannabis medicinal y el cannabis recreativo? Nos acompaña Mónica Hidalgo, quien es del Colegio de Farmacéuticos, para aclararnos todas las dudas sobre este tema. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Efectivamente, sí hay diferencias, no solamente en el uso, sino que para que pensemos en medicinal tiene que tener una presentación que se llama una forma farmacéutica que va a permitir administrarlo por diferentes vías, vía tópica, por inhalado, digamos, mediante un inhalador. Recordemos que la opción de fumarlo no está aprobada dentro del reglamento del uso medicinal. Además de esa forma farmacéutica, vamos a tener la certeza de cuál es la cantidad de ese principio activo que es un cannabinoide, ¿verdad? CBD, THC, puede ser alguno de esos u otro diferente, pero tenemos que saber cuántos miligramos va a traer cada unidad, cada dosis, las condiciones de almacenamiento que garanticen que se va a mantener con esas concentraciones, ¿verdad? Y además, que es lo más importante, una indicación por parte del médico para un uso específico para un paciente que tiene la necesidad, porque los medicamentos convencionales no están resolviendo la situación o la condición de salud de la persona. Doña Mónica, un tema que sin duda alguna todavía deja muchísimas dudas en las personas, en los costarricenses. ¿Cuáles cosas sí están aprobadas en este reglamento? ¿Cuáles son los puntos que determinan en este reglamento? Bueno, ahí lo primero y que es súper importante es que tiene que ser bajo prescripción médica.
y puede haber medicamentos con cannabis no psicoactivo y con cannabis psicoactivo. ¿Quién es el que le da ese nombre de psicoactivo? La concentración de THC, que es uno de los cannabinoides que viene en mayor cantidad en la planta, ¿verdad? Cuando tiene un porcentaje superior al 1%, se dice que ya es psicoactivo y entonces va a requerir una receta bajo el sistema de receta digital, ¿sí? Por un médico, el médico no tiene que ser un especialista, ¿verdad? Pero sí tiene que estar capacitado en el tema. Viene un anexo de cuáles son las indicaciones donde se recomienda su uso y como te mencioné anteriormente, no es la primera elección, no es la primera línea. Ya el paciente tiene que haber pasado por lo que está establecido en las guías internacionales, en los protocolos como primera guía de medicación. Si eso no le funciona, entonces ya el médico pensará en utilizar cannabis en dolor neuropático, en espasticidad asociado con la enfermedad de Parkinson, en glaucoma, en náuseas y vómito, pero no cualquiera, digamos, no pensemos náuseas y vómito por un retrovirus o algo así, sino debido a personas que están bajo el tratamiento de quimioterapia, en personas sin apetito, que eso el nombre técnico es anorexia, debido a que están en una condición de VIH o SIDA, ¿verdad? En esos casos es que se utilizaría en glaucoma, ¿verdad? Y en condiciones que el médico determine que no estén dentro de esa lista, pero que él respalde que podría ser beneficioso para ese paciente. Beneficios. A nivel internacional hemos visto que su uso también ha demostrado muchos beneficios en el tratamiento de algunas enfermedades como las que usted ya nos comentaba. Ampliemos un poco sobre esa serie de beneficios que puede traer en estos casos. Sí, una de las cosas que tiende a ser controvertida es el uso como analgésico. Estamos a nivel internacional ante una crisis de opioides, ¿verdad? Y con todo este tema también de el uso desviado del fentanilo y todo esto, ofrece una alternativa terapéutica para no utilizar opioides en ciertos pacientes y que les puede resolver el tema, ¿verdad?, del dolor. Entonces, al final es una cuestión hacia los pacientes de evitar también que generen una situación de un trastorno por consumo, porque en las dosis en que se utiliza realmente no se ha asociado con una dependencia, ¿verdad?, que sí producen los opioides que están disponibles en el mercado. Es una opción, ¿verdad?, para un grupo de población, como te decía, donde los tratamientos convencionales no funcionan. De hecho, hay un caso de una cepa, digamos, específica con altas concentraciones de CBD que hizo que una niña, Charlotte, en Estados Unidos pasara de tener 500 convulsiones al día a solo 50 y que los medicamentos convencionales no habían logrado ese resultado y eso entonces se traduce en una mejora en la calidad de vida. Hay potencialmente otros usos, ¿verdad?, en triadas como personas que padecen de migraña, síndrome de intestino irritable, donde puede funcionar muy bien, pero esto todavía están en estudios, en autistas. Una de las indicaciones que tiene, digamos, en este anexo del reglamento del RCTR 515 que tenemos actualmente vigente es en el síndrome de Tourette también. Entonces, o sea, realmente es maravilloso tener esta posibilidad con menos efectos secundarios. Hay que empezar, ¿verdad?, con la implementación a ver cuáles serán las barreras, porque esos son los beneficios. Ahora tenemos que ver el tema, por ejemplo, de los seguros, cuáles aseguradoras, porque ya ha sido un tema que se ha discutido en otros países, qué aseguradoras lo van a cubrir, cuáles no. Y hay también otra posibilidad de medicamento que es mediante las preparaciones magistrales, ¿verdad?, que también eso ha reemergido, ¿verdad? Era como nuestro quehacer en las farmacias al inicio de la profesión, pero ahora realmente ante la posibilidad de que las personas tengan diferencias genéticas y todo eso requieren medicamentos personalizados y eso se puede hacer a través de fórmulas magistrales que no es exclusivo de otros medicamentos, sino también en el caso de
de cannabinoides se puede administrar o dar mediante esta posibilidad. ¿Cuál será el proceso para verificar realmente la validez de ese comprobante médico o certificado? Sí, en realidad está siendo igual que cualquier otro psicotrópico, que es, digamos, como más el caso del que es psicoactivo. Entonces, mediante toda la información que además permite dar trazabilidad y evitar, que era lo que nos pasaba antes, cuando se manejaban solo las recetitas estas de papel verdes y celestes, que un paciente venía a una farmacia, iba a la otra y no podíamos tener la información de que ya en la otra se lo habían dispensado. Y ahora con este sistema de receta digital, a donde está todo, incluso el diagnóstico del paciente, eso permite, tiene acceso a todas las farmacias y podemos evitar eso. Y ahí, digamos, va a estar todos los datos que tenga, cédula. Ok, muchísimas gracias, doña Mónica. Servirle, gracias. Con mucho gusto. Vamos a hacer a esta hora una breve pausa y ya regresamos con más de Noticias Repretel. Gracias por continuar informándose con Noticias Repretel. Pasamos a temas de tecnología y le contamos que un proyecto de la NASA en el país busca potenciar el talento estudiantil en temas de ciencia y tecnología. Nuestro compañero Daniel Sosa nos trae todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sección más de tecnología acá en Noticias Repretel. Hoy les contamos que la NASA eligió a nuestro país como uno de los 150 lugares donde va a desarrollar un proyecto que busca enseñar a colegiales sobre NASA. Y bueno, aprendemos de tecnologías como computación en la nube, inteligencia artificial, machine learning, robótica, entre muchas otras áreas que bueno, esperamos que a los participantes les sirva para la competencia, pero también para su vida profesional en general. Durante 48 horas los participantes tendrán que trabajar en equipos mientras intentan resolver desafíos reales utilizando datos satelitales y científicos previstos por NASA. Estamos en un mundo que se está volviendo cada vez más tecnológico y es importante para los estudiantes y en general saber de estas herramientas y de estas áreas, ya que pueden ser útiles para el futuro, no solo para el NASA Space Apps Challenge, sino para conseguir trabajos en el futuro, para el mercado laboral y también para sus vidas cotidianas. Como una actividad previa al evento, el Colegio Lincoln dará un espacio para una semana tecnológica liderada por jóvenes para jóvenes. Nosotros queremos darle una experiencia a los estudiantes, queremos darle cursos y mentorías y workshops desde cómo usar la inteligencia artificial de manera correcta, cómo optimizarla, cómo usarla de manera eficiente y también un poco las limitaciones. Hay un gran balance entre usar la inteligencia artificial y dejar que la inteligencia artificial le haga la mayoría de las cosas a uno. La actividad organizada por NASA se realizará el 4 y 5 de octubre en el Colegio Lincoln y una universidad privada del país. Los estudiantes interesados pueden inscribirse en la página spaceappschallenge.org. Bueno, ya lo sabe, simplemente tiene que tener muchas ganas de participar, ese es el único requisito. Muy buenas noches y que descanse, lo esperamos mañana con más de Noticias Repretel.